Bueno, empezamos ahora el segundo panel de la serie Espacios Dislocados, que donde tenemos Cuauhtémoc Medina, Isabel Carlos y Tomás Ruiz Rivas, y me gustaría ver un cambio en la programación. Bárbara Perea muy generosamente aceptó participar de este panel y yo le agradezco muchísimo y todo el CITAC porque Carolina Ponce de León por un motivo ahí no pudo venir y Bárbara muy generosamente la está sustituyendo. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, buenas tardes. Gracias por su asistencia. Gracias a CITAC nuevamente y a Ivo Mezquita por invitarnos a esta tarde. A mí me ha pedido Ivo que conduzca esta sesión, que la modere, pero también me pidió que un poco planteara el terreno donde estaremos tratando de discutir. Entonces voy a proceder simplemente a leer una especie de marco dentro del que vamos a quizá trabajar. Y este texto se llama Dislocación y deseo. Hace algunos años, en 1999, cuando apenas había vuelto de una estancia fuera de México, un colega, el historiador Renato González Mello, me interrumpió a la mitad de una frase. ¿Dislocado?, me espetó. ¿Quieres decir como un codo? Me quedé perplejo. Había caído en un anglicismo. La frase interrumpida era una prueba más de la corrupción de mi lengua. En efecto, el castellano que hacia los siglos XVI y XVII acepta el concepto de dislocación, lo contuvo la mayor parte de las veces a la provincia de los ortopedistas. Lo dislocado aparecería así como lo opuesto de la exaltada articulación del prodigio o el monstruo. Lo dislocado sería, por tanto, débil y doloroso. En cambio, en inglés, es de uso común decir dislocate para indicar, cito, to put out of place, put out of proper relative position, displace. Poner algo fuera de lugar, fuera de su posición propia y relativa, desplazado. E incluso para referir toda clase de conmociones, cito, to throw out of order, upset, disorder. Cierro la cita. Por motivos que no me quedan claros, la función de una desarticulación o un escapar las coyunturas adquirió pues un significado mucho más catastrófico en la lengua de Shakespeare que en la de Cervantes. Para probarlo, basta citar el pasaje crucial donde Hamlet cuenta a Horacio que ha visitado al fantasma de su padre y se ha enterado que el asesino del rey es nada menos que su propio tío Claudius. La infracción le parece a Hamlet tan monstruosa que es suficiente para provocar una dislocación cósmica. El tiempo, como hoy mismo, ahora, en unas horas, estaba descoyuntado. Cito a Shakespeare, "The time is out of joint." El tiempo está fuera de su coyuntura, de su articulación. "O cursed spite, that ever I was born to set it right." Y lamento haber nacido para ponerlo en el lugar correcto. Oigamos a Derrida en Los espectros de Marx formular un comentario que viene muy pero muy a cuento este día de nuestro esguince político generalizado. Time is out of joint. El mundo va mal. Está desgastado, pero su desgaste ya no cuenta. Lo que viene, donde aparece lo intempestivo, le ocurre al tiempo, pero no ocurre a tiempo. Contratiempo. The time is out of joint. La época está fuera de quicio. ¿Cómo asumimos, pues, el sentido de esta mesa? El espacio dislocado
pareciera haberse desprendido de la articulación con el resto. Ha dejado pues de ser coherente y teleológico, de responder al mecanismo, de tener en una palabra un comportamiento sistémico. Y sin embargo, este no es, quizá aún, un espacio autónomo, cercenado, fracturado o liberado. El miembro sigue colgando de la extremidad, si bien fuera de su sitio, incapaz de conectar y incapaz de responder a un orden causal. Se sigue perteneciendo al cuerpo cultural y social, incluso quizá al cuerpo institucional, pero no se guarda una relación de acompasamiento con los movimientos del conjunto. No queda, pues, más que recolocar al miembro desprendido, vendar e inmovilizar. Quien se ha dislocado un codo, un hombro o un dedo, algo sabe, dolorosamente claro está, de que dislocado es también libre y sometido a una propia oscilación. Hemos de entender, pues, que los espacios dislocados, sobre todo los espacios dislocados en el terreno cultural, no son los de la autonomía y el absoluto rechazo. No hablamos de una secesión o un desprendimiento, sino de la renuencia o el sabotaje a una articulación funcional. El hecho de que estos espacios no hayan sido amputados del todo o que no se hayan desprendido del todo, no significa, sin embargo, que su desplazamiento haya sido delicado. Es posible que su estar fuera de sitio sea la memoria de una enorme violencia, pero a pesar de la tortura infringida, un espacio dislocado sigue estando más o menos cerca de su posición original, guarda el recuerdo del lugar supuestamente apropiado. Lo que pasa es que ya no es la bona con el cuerpo político. Ha quedado desprendido del contexto de la cultura, ha dejado de tener una concatenación con la política cultural general. Pero, ¿es que hay alguna ganancia en la dislocación? Hoy por hoy, el diccionario en español ha incorporado plenamente el anglicismo de lo dislocado. El lenguaje, pues, se ha rearticulado para significar, cito el diccionario, torcer un argumento o razonamiento, manipularlo sacándolo de su contexto, o hacer perder el tono o la compostura. Se cierra la cita. Yo diría que esa ha sido una curación, una curación del lenguaje. Y sin embargo, aquí también me atrevería a decir que una especie de terrible pérdida. Pues en aquel 1999, un poco exaltado con mi anglicismo, corrí al diccionario de la Real Academia Española, a la 19ª edición entonces vigente de 1970, para comprobar que dislocado era un discurso ajeno a mi lenguaje, y me topé con la siguiente perla. Dislocar. Sacar una cosa de su lugar, hablando de huesos y articulaciones. 2. Figurado. Provocar entusiasmo o deseo vehemente. No nos queda, pues, que dislocarnos de inmediato. Y voy a cederle la palabra a la curadora Isabel Carlos, que nos va a hablar de su experiencia de ser precisamente el miembro fuera de lugar, curando la Bienal de Sydney. Pues muchas gracias, Guatemoco. Buenas tardes a todos. Primero que todo, muchas gracias a Ivo Mesquita por me invitar a estar aquí y a Sitaque por todo. Me desculpem por meu português y por eso peço un poco de comprensión y paciencia con esta mezcla de portugués y español. Pues deslocada y deslocamiento, pienso que Ivo me ha puesto nesta mesa precisamente porque
ha hecho la Bienal de Sydney de 2004 y hablar de esta cosa de una portuguesa que va a trabajar en Australia, en Sydney, más deslocado no puede ser y más distante no lo puede ser. Diría a Leandro que eso es Leandro Ehrlich, que es verdaderamente furar los hemisferios, porque si haces un furo en Portugal, vais a dar a Australia o viceversa, que es verdaderamente los antípodas. No se puede ir más longe do que eso. Pues dado eso, lo que ha hecho como curadora fue a intentar crear una serie de puentes entre mi cultura y la cultura australiana. Y la primera cosa que me ocurrió, y que de lo nivel lo diría de lo cliché, es que la Australia es el continente más al sur y Portugal es un país del sur de la Europa. Entonces, como jugar con esta idea de sur. Y la idea de sur, como Susan Sontag lo ha dicho, siempre hay un sur del sur. Y lo sur siempre está connotado con la pasión, con la preguiça, con todo eso. Por opuesto a lo norte, que es lo trabajo, la racionalidad, la organización. Y pues de ahí me ha hecho como una otra puente para una obra de un neurologista portugués, António Damasio, que ha mostrado científicamente que la emoción conectada con lo sur era como lo primero de grado, lo primer step de la racionalidad, de la razón. Y la Bienal se acaba por intitular de la razón y de la emoción. Ese es el título. Y más una vez jugando con estos clichés de la cultura anglosaxónica versus la cultura latina. Mas siempre con una idea también de Roland Barthes, que estaba muy presente, de que lo último continente que está por descubrir es lo ser humano ello mismo. Y esta idea de lo descubrir y de lo continente, para mí, era muy importante para trabajar en Australia, porque la Australia tiene y vive una situación postcolonial, ya todo un rollo de la colonización británica y la idea que los ingleses han descubierto la Australia, más antes como siempre, antes de los ingleses llegarem, había otros habitantes. Y toda la cuestión aborígene es muy, muy importante en la Australia y yo quería también, de algún modo, trabajar eso no de un modo confrontacional, mas de algún modo haber una conciencia postcolonial en lo trabajo. Esto fue, como diría, la parte más de trabajo con las ideas y con la parte más conceptual, que pasando a la práctica, a las prácticas artísticas, lo que ha hecho la primera actitud fue viajar por toda la Australia, mucho antes de hacer cualquier visita o viaje en el mundo, y nomeadamente ir a las comunidades aborígenes y me confrontar con eso, y ha ido a lugares y a espacios que muchos australianos nunca fueron. Y eso para mí fue muy importante porque me parecía que si iba a trabajar con la Australia, la primera cosa que tenía que hacer era conocer muy bien la cultura y los contextos que a trabajar. Conocer bien la audiencia que sería la audiencia de la Bienal. Dito eso, lo que me ha confrontado también fue con una Bienal que, al contrario de muchas otras bienales, é hecha em espaços museológicos.
Entonces no había como ese glamour del espacio medio abandonado, la ruina, lo castillo, esa cosa así, no, tenía white space, real white cube. Y esa idea de los espacios museológicos para mí ha sido ok, muy bien, no voy a despender dinero en paredes, en muros, voy a despender obras, en la producción de las obras. No despender dinero en la construcción de paredes, mas sí en la producción de obras y tener como mitad de la exposición con trabajo nuevo y trabajo site-specific, o mejor do que isso, lo diría specific context, o específicamente creado para o contexto. E se prefiro a palavra contexto a palavra site ou sítio, é porque muitos de los trabalhos trabalharam muito mais do que com um determinado lugar arquitetônico ou físico e trabalharam com todo o contexto político, cultural, social da Austrália. E assim lleguei também a la conclusión que prefería ter más obras y menos artistas. Que la Bienal teve somente 51 artistas, que para muchas bienales poco artistas, mas la idea era mostrar una obra, mucho más do que una obra de un artista, o una obra muy significativa de lo artista. Menos artistas, más obras. Y dar tiempo. Porque se havia uma coisa que a Bienal de Sydney me estava proporcionando, era 2 anos de trabalho, que fui apontada como curadora em 2002 para ser uma Bienal em 2004. Me estavam a dar tempo e lo he pensado, há que dar também tempo a los artistas. E isso foi uma preocupação. E muitos artistas viajam à Austrália como no princípio de 2003. Alguns deles fizeram residências e de lá residências resultaram muitos trabalhos ou alguns trabalhos e me limitaria a referir dois, a residência de Gabriel Teles, que ha passado 5 semanas a Sydney e que daí ha resultado toda uma colaboração com o Roselle Hospital Psiquiátrico de Sydney, outra residência de Jimmy Durham, e a aproximação de Jimmy Durham à cultura australiana foi muito interessante, porque se lembrou que tinha uma amiga aborígene de los tempos de los anos 70 em Nova York, quando trabalhava em las Nações Unidas por los derechos humanos, e nomeadamente por los derechos, no caso de Jimmy, dos índios Cherokee, e no caso de Cheryl Buchanan, sua amiga, por los derechos de los aborígenes. E Jimmy me ha pedido, pues, lo modo como quero entrar en Australia es haciendo una conversa con Cheryl Buchanan después de 20 años. Y esa fue su introducción en la Bienal y a la audiencia australiana. Lo que acaba por hacer tiene también a ver con la historia del país. Lo sabía que Jimmy tenía mucho tiempo una idea de esmagar un carro, un coche, una viatura con una piedra. Y pues en Australia lo que se pasa es que los coches por los aborígenes son como para mucha gente un símbolo de riqueza, de conforto, y cuando tienen un poco de dinero se compran un coche, mas después no hacen los refuel. Si la gasolina se termina, se acaba, pues la abandonan el carro, la abandonan el coche en lo desierto. Y esa idea de los carros abandonados y de los carros al mismo tiempo que es importante, no es importante, y para un aborígene una piedra es mucho más importante que un carro, hay completamente, de algún modo,
seducido Jim a hacer uma obra com essas duas forças. Isto para dizer que houve como muitas vezes uma espécie de espírito workshop em toda a Bienal, espírito de taller, y que también lo quise hacer con una mistura de generaciones. ¿Ya? Entonces había artistas como James Coleman o Bruce Nauman, o perto de artistas como Minerva Cuevas o Rubens Mann, muy jovencitos. La otra cosa fue, como tenía 3 museos, pensé que había que crear una unificación entre estos 3 museos. Y lo he hecho a través de los jardines botánicos de Sydney, que de algún modo estaban en lo camino de las 3 instituciones museológicas, y habíamos hecho una serie de obras para los jardines, obras que o diretor do Jardim Botânico a um ponto estava tão entusiasmado que me perguntou se não seria possível, se não era melhor que algumas obras se quedassem para sempre no jardim. E pues lhe disse que não, e isto é um pouco para responder a uma questão que Joshua no primeiro dia ha posto sobre a arte pública e a relação com a cidade. Pues a mí me parece que la arte pública buena y la buena arte pública es efímera, mas es solamente una provocación un poquito impertinente eventualmente para hablarmos de tópico arte pública. E pues como estão vendo desde o princípio são imagens da Bienal que eu gostaria que viesse um pouco com sonido e ouvir a voz dos artistas que estão passando, e me finalizaria por dizer somente uma coisa, que me vejo a mim como curadora, mais do que uma autora, como Harold Zeman, o saudoso Harold Zeman se ha sempre definido. Eu sou um curador que sou autore, eu não sou mais sou um curador autore. Eu me vejo mais como uma curadora produtora. O que me interessa a mim como curadora é dar as condições, proporcionar as condições de produção a los artistas. E isso é, para mim, provavelmente o mais importante no trabalho de curadoria, mais do que todo. Pois agora um pouquinho de sonido para... Sonido, por favor, en lo DVD. So that's like, no way. I don't have one subject that I do again and again, but of course the different works are linked. And I think I just started to work with film, really. I started to film in Addis Ababa, and we didn't really have good chances to edit and so on. La escolha de los artistas, e havia uma presença de artistas oriundos de países do sul muito pouco habitual na Austrália. O espaço entendido como um lugar, digamos assim, um lugar como espaço praticado. A luz no trabalho, ela faz uma referência direta à velocidade da cidade. A luz é uma metáfora da velocidade da cidade, uma cidade como São Paulo, que, enfim. Para encerrar, porque não podemos lo ver a todo porque não tínhamos tempo, e por isso lo pedia para, parar. Pois muitas graças e me desculpem meu português outra vez. Bueno, tendremos, como ha sido indicado, las rondas de preguntas, discusiones y respuestas al final de las 3 presentaciones. Entonces, vamos a dar paso a los otros 2 ponentes y luego abriremos la discusión. Les quiero presentar a Bárbara Perea. Como muchos de ustedes saben, ella es una de las personas a cargo del MUCA Roma, que es esta galería desplazada que tiene la universidad en la colonia Roma, en la propia tradición de la UNAM, que tuvo su galería Aristos también desplazada en los años 60. Y Bárbara nos va a presentar algunos
de los proyectos que ha hecho la galería en esta noción de un desplazamiento. Antes que nada, gracias por la invitación a participar en esta mesa y gracias a los organizadores de CITAC por tenernos nuevamente aquí reunidos. Se titula la ponencia El museo como obra en proceso y voy a hablar, como dijo Cuauhtémoc, de algunos proyectos que hemos hecho en Muca Roma. ¿Sí? Me parece pertinente poder hablar del Muca Roma en una mesa de discusión acerca de espacios dislocados, entendiendo por ello, amén de las definiciones tocadas ya por Cuauhtémoc, el cruce entre la gestión cultural y las prácticas artísticas encaminadas a alejarse de la noción del museo como repositorio de objetos, que a su vez obligan a las instituciones culturales a reinventarse constantemente a medida que las mismas prácticas artísticas, públicos y teorías vigentes exigen de ellas posturas y estrategias más dinámicas. Muca Roma surge de por sí, como ya señaló Cuauhtémoc, como miembro dislocado de su institución madre, el Museo Universitario de Ciencias y Arte, ubicado en el campus universitario, y funge como presencia de la UNAM en una zona culturalmente significativa de la ciudad, con la intención no solo de estar en contacto con una escena artística local e incidir en ella, sino con el propósito de dar cabida a una velocidad de respuesta mayor ante las demandas de la práctica y el medio cultural. Así podemos hablar de dislocación o disfunción o esguince a varios niveles, no solo obedeciendo a la condición del Muca Roma de célula de su institución madre, sino en el sentido de su orientación hacia un espacio museal más permeable y fluido, como una zona temporalmente autónoma desde donde se intenta cuestionar formas tradicionales de hacer arte y de interpretarlo. Laboratorio, campo de batalla, tabula rasa que intenta borrar líneas discursivas basadas en criterios generacionales, estilísticos o históricos, Muca Roma pretende definirse a sí mismo a partir de una acción desestabilizadora, lúdica y subversiva, encaminada a provocar desasosiego y al constante cuestionamiento de lo que se entiende por contemporáneo, por público, por artista y por museo. Su franco carácter anticuratorial, a veces, el mano a mano entre posturas disímiles y entre artistas de distintas latitudes hicieron de este espacio un reducto, una especie de casa-refugio en la colonia Roma que pretendía operar como respuesta a recintos más tradicionales y oficializantes de la historia del arte nacional e internacional en la Ciudad de México, propiciando una lectura contrapunteada del quehacer artístico a manera de sala de emergencia discursiva y creativa. Ya con las sirenas encendidas, porque aceptémoslo, las prácticas y estrategias artísticas delineadas en la descripción sintética de esta mesa, colaboración, interdisciplinaridad, sitio específico, obra en proceso, intervención, hacen de la gestión cultural un deporte extremo, solo apto para adictos a la adrenalina. De hecho, con la expansión de estrategias artísticas para dar cabida a aquello que no es simplemente un producto terminado y que se exhibe en una sala, viene una obligada revisión de las prácticas de gestión, curaduría, supongo que de la crítica también, y de modelos de museo. Podríamos entonces hablar de la intervención y del sitio específico, no solo como estrategia de producción artística, sino a nivel interpretativo y de generación de discursos, por ejemplo, curaduría de sitio específico o de intervención, como lo son varios de los ejemplos que hemos visto, ¿no? Más lento. De la misma manera, de la misma manera, podemos hablar de la gestión cultural en el campo expandido y como una especie de mesa de negociación que reúne a diversos agentes de dentro y fuera del medio a la medida de las exigencias de cada proyecto. Voy ahora a hablar de algunos ejemplos, primeramente del museo peatonal. El museo como obra en proceso, el museo peatonal. ¿Podemos poner algunas imágenes? Genial. Muca Roma, dentro de sus lineamientos vocacionales y su misión, no contiene el objetivo de generar colecciones de arte, ya que está respaldado por la colección del Muca Campus. Esto lo retomaremos después en siguientes ejemplos, pero es importante aclararlo en este momento. El Museo Peatonal es un proyecto a caballo entre institución cultural, colección, intervención, obra en proceso, curaduría de sitio específico y acción. Cumple cabalmente con los requisitos indispensables de cualquiera de las anteriores, pero siempre con un guiño que exige del público una revisión del uso y circunstancia de esos términos, así como adoptar una postura ante su definición. Su estrategia es sencilla pero eficaz.
la de recolectar los objetos donados por los transeúntes de un determinado sitio para conformar colecciones antropométricas que dejan advertir la condición de los habitantes de un lugar. Los portavoces, también custodios, curadores, conservadores, recaudadores de fondo y sobre todo arquitectos del proyecto, son los artistas María Los y Nicolás Dumit Esteves, quienes comenzaron el proyecto en Manhattan, conformando distintas colecciones al ubicarse en diferentes lugares de la isla, incluyendo Ground Zero. Los objetos recolectados son catalogados e inventariados. Al donante se le proporciona una hoja de donación que debe firmar, permaneciendo en su poder, a manera de constancia, una copia de la misma. Uniformados de traje y con extraña pinta ejecutiva y oficial, Los y Esteves se colocan para la recolección de los objetos en sitios públicos con gran afluencia y circulación de tránsito peatonal, y con la ayuda de una grabación bilingüe a manera de arenga, invitan a los transeúntes a donar algún objeto que porten consigo. El único requisito es que éste debe caber dentro de una bolsa de plástico para sándwich. Se llena el formulario y al objeto se le identifica con el correspondiente número de inventario, que incluye un código de letras relativas al sitio donde fue recolectado. Así, las distintas colecciones que ha generado el Museo Peatonal son un levantamiento antropológico de los sitios en donde se han recolectado las muestras. Es una especie de encuesta donde las respuestas son objetos. En Ground Zero, por ejemplo, se donó al museo un pañuelo que contenía las lágrimas de una persona. De la colección recopilada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en cambio, destacan una cartera bordada con una plantita de marihuana y un pequeño libro de bolsillo de Mao. En La Habana fue notable la cantidad de personas que donaron papel moneda, por ejemplo. Las colecciones resultantes se van colocando en hileras reticulares, en mamparas, y son hileras reticulares de bolsitas para sándwich, con objetos de la más diversa índole, desde los que representan una pesadilla aduanal hasta los que plantean problemas interesantes de conservación, por ejemplo, comida. Para su presentación en Muca Roma, se invitó al Museo Peatonal a formar 2 colecciones dentro del campus universitario y a exhibir todas las colecciones generadas hasta esa fecha en las salas de Muca Roma, lo cual implicaba contener un museo dentro de un museo, el espejo dentro del espejo. Es decir, a un museo sin colección se sumaba un museo sin sede, dejando en igualdad de circunstancia a ambos. Ninguno más real, ninguno más un simulacro, ambos con credenciales propias para llamarse a sí mismos museo. Así, a la par que hay un giro en el Estatuto del Arte, hay una respuesta de la misma medida en el cambio del Estatuto de la institución. Ambos son, pues, un work in progress. Paralelamente a la presentación del Museo Peatonal en Muca Roma, se invitó a 3 jóvenes artistas a realizar intervenciones a la colección del Muca Campus. El resultado de una de ellas es especialmente crítico al atacar la condición y norma de la institución. Frida Kahlo propuso, utilizando los estatutos de conformación de la colección y la definición amplia de la categoría de bien patrimonial, que los trabajadores de la institución se convirtieran en parte de la colección, con número de inventario, hoja de catálogo con fotografía y todo el aparato documental necesario para cualquier objeto registrado dentro de una colección. La obra se propuso ante el comité de adquisición correspondiente e irónicamente fue rechazada. El siguiente proyecto al que me referiré es central en términos de explorar los límites de la institución y en la delimitación de su carácter de sitio de resguardo y exhibición de objetos artísticos. La intervención Proyecto para Muca Roma del colectivo regiomontano Tercero un Quinto implicaba proponer al espacio como mesa de negociación de términos de una ocupación pactada, en la que la institución accedía a funcionar provisionalmente como depósito de objetos pertenecientes al abundante comercio informal de la zona. Cada sala del museo se adecuó con rejas de malla ciclónica cerradas con candados, posibilitando al público mirar al interior para ver los objetos guardados. La universidad se comprometía, contrato de por medio, al resguardo y conservación de los bienes de un grupo de comerciantes ambulantes. La negociación no fue sencilla. Implicaba convertir al museo en una bodega usufructuada por comerciantes cuya actividad no es plenamente legal. La institución estaba reticente y los aguerridos grupos de comerciantes aún más.
Para la fecha inaugural del proceso, que duraría 2 meses y medio, el museo, para regocijo de los radicales y horror de las autoridades, estaba vacío. Sus salas clausuradas con rejas, sus muros descascarados. El proceso fue solo medianamente exitoso y arrojó resultados diversos a los propuestos, pues las bodegas salas acabaron atrayendo a los anticuarios y pintores de domingo que comerciaban los fines de semana en el mercado de pulgas ubicado a 1.5 cuadras del museo, felices de que sus obras pisaran las salas de un museo, recibiendo una extraña e involuntaria legitimación vicaria. Los dueños de puestos de piratería, por ejemplo, no quisieron saber nada de las facilidades e instalaciones cercanas, vigiladas y gratuitas que la universidad ponía a su disposición, a pesar de que se logró que mercancía a todas luces ilegal se asegurara bajo las mismas condiciones que cualquier obra de arte. Con el último ejemplo, la institución demostró ser más flexible de lo que anticipábamos, más incluso que los suspicaces grupos de comerciantes ambulantes que rechazaron lo que suponía un beneficio meramente simbólico para ellos, si acaso. Me pregunto ahora si el cometido de alterar la función del espacio museal fue cumplido incluso parcialmente. El museo nunca dejó de ser museo, más bien añadió a sus funciones aquella de almacenar objetos para su contemplación, vaya novedad. Pero más allá de ello, que en realidad es una simplificación de un fenómeno con implicaciones un poco más amplias, lo que sí propició esta intervención fue un cruce de miradas suspicaces que se observaban como desde detrás de la barrera de un ruedo. El público al que aspirábamos últimamente a seducir, el de los transeúntes y usuarios de las calles aledañas al museo, se halló repentinamente con un papel invertido y exhibiendo sus objetos para la contemplación del público especializado, sea el pretexto cual fuere, y más allá del marco legitimador de la institución o de un colectivo artístico avalado por un gremio. El hecho era que especialistas del medio fueron a ver los cachivaches, antiguallas y mediocres pinturas de un grupo de comerciantes ambulantes almacenadas en un recinto oficial y público que había clausurado el acceso a sus salas para albergar estos objetos. Los únicos que penetraron en esas salas durante ese espacio de 2 meses y medio fueron los comerciantes. La obra trataba evidentemente de un proceso en construcción, de un making of, en el que lo que se construía y deconstruía era la relación y el cruce entre los artistas, la institución, la obra y el público, como papeles indisociables e intercambiables. ¿Fue el tan citado Estatuto del Arte cuestionado, alterado o sometido a alguna nueva crisis? Tal vez la pregunta misma resulta un tanto ingenua, pero habría también que analizarla en términos más amplios de los que supone la inmediatez de dicha intervención, pues el último ejemplo al que pienso referirme aborda más directamente las preguntas planteadas en esta mesa y por el CITAC, por el Diálogos Impertinentes, aquellas relativas a la manera en la que el cambio en los medios de producción, interpretación y circulación del arte han contribuido, a su vez, en modificar los modelos institucionales vigentes y que son fruto de experiencias como las anteriormente relatadas, encaminado a desarrollar el perfil del usuario del centro, así como el análisis de la condición patrimonial del acervo que Muca Roma había reunido a la fecha y las posibilidades de vinculación estratégica con centros culturales de la zona para potenciar la difusión, el uso, importancia y efectividad del material reunido. Con esta iniciativa se pretende también rescatar la posibilidad de acercarnos a un enfoque interdisciplinario y colectivo de la construcción de un espacio de arte contemporáneo que nuevamente diera cabida, por ejemplo, a una aproximación científica, por un lado, porque es un museo universitario de ciencias y arte, cosa que se ha relegado un poco, y con la intención de generar un modelo de centro documental aplicable también a otros sitios. Esta, creo yo, es nuestra respuesta más clara, la necesidad de documentar, conservar y difundir claramente los proyectos generados para Muca Roma por todos sus colaboradores. A todos ellos, gracias. Muchas gracias. Como les digo, vamos a tener la discusión posteriormente, pero vamos a pasar a escuchar la última presentación de la tarde de parte de Tomás. ¿Cuál era tu CITAC? Que nos va a hablar de la experiencia del ojo atómico en Madrid. Sí, si puedes poner la primera diapositiva para que quede de fondo hasta ahí.
Quiero agradecer también a Ivo Mesquita y a los organizadores del SITAC su invitación y agradecerles a todos ustedes que aguanten todavía escuchándonos. Bueno, como saben, el título de esta discusión es Espacios dislocados y debo decir que yo me siento especialmente identificado con él porque desde hace más de 10 años mi vida ha estado ligada a un espacio que no solamente está dislocado. Acércate el micrófono. Inicias a hablar más lento, nada más para que... Sí. Es decir, fuera de lugar, en una situación incómoda en el mundo, sino que además tiene la oscura intención de dislocar a otros. No hace falta añadir que para mí la razón de ser de un espacio alternativo como el Ojo Atómico no puede ser otra que la de producir un dislocamiento en el sistema artístico y un descoyuntamiento de sus estructuras interna y externa para, idealmente, conducirlo a una redefinición de sí mismo y de todos sus términos. Pero antes de entrar en una descripción de lo que ha sido y es el Ojo Atómico, me gustaría hacer una precisión. Normalmente hemos dado por sobreentendido que un espacio alternativo lo es para el artista, es decir, en que ofrece una alternativa de producción y difusión a los artistas cuyos trabajos rebasan o dislocan, como dice nuestro rubro, el marco expositivo de la galería y el museo. El espacio alternativo, en este sentido, ofrece al creador un contexto tanto físico como crítico-discursivo donde desarrollar su obra más allá, no importa si por encima, por debajo o a un lado, de las exigencias del mercado y de las censuras de la institución. Sin embargo, creo que hoy en día debemos pensar en un espacio que sea alternativo para el público, es decir, un espacio que ofrezca a esa entidad social compleja que llamamos público un contexto físico, discursivo y político donde tomar forma y acceder a la experiencia cultural de una manera por lo menos distinta de la que nos impone el sistema artístico hegemónico, tanto en escalas locales como globales. Un espacio donde la misma constitución del público, en tanto que forma social, se dé desde o en torno a discursos antagónicos. Cuando fundé el Ojo Atómico en 1993, el proyecto se ajustaba sobre todo al primer modelo. Eran las necesidades creativas de los artistas las que primaban sobre otras consideraciones. El contexto era particularmente difícil con la caída del mercado de los 80 y la parálisis institucional que en España siguió a las Olimpiadas y la Expo de 1992, y en un sistema artístico generado por la Feria Arco que había excluido del panorama todo aquello que no se ajustaba a los estrechos intereses del mercado español. El programa se centró en intervenciones de sitio específico en un gran edificio industrial para que los artistas pudiesen experimentar en unos lenguajes y formatos inéditos hasta entonces en España. Vamos a ver algunas imágenes. Esta primera es una pieza, la que está en el centro, en el suelo. ¿Quieres que la haga crecer? No sé si podrás. Sí, puedo. Ah, pero no. No. Es que son imágenes que tengo en la página de internet y no están en una resolución demasiado alta, pero yo creo que se ven suficientemente. No, se va a pixelar. La pieza del centro es una pieza de Santiago Sierra, bastante conocida. Es un rectángulo excavado en el suelo. Tenía 10 metros de largo por 5 de ancho. Era una exposición colectiva junto con Manuel Ludeña y Helmut Linde. Aquí vemos el espacio, tenía 500 metros cuadrados y, bueno, y esta libertad pues, para excavar el suelo, ¿no? Entre otras cosas. Podemos ver la siguiente, es otra vista de la misma pieza. Y sí, vamos a seguir viendo. La siguiente es un pasillo, es una obra de Fernando Baena. Era un pasillo al que se entraba directamente desde la calle sin poder acceder en ningún momento al espacio y se salía por unas escaleras a lo que eran las antiguas oficinas de la fábrica donde teníamos montado un bar que era lo que financiaba el proyecto. La siguiente fotografía es una vista interior del pasillo. A veces veíamos la puerta de entrada y luego veíamos pasos que salían apresurados del local, ¿no? Y la siguiente, he traído 3 ejemplos solo de todo el programa para no extenderme mucho. Es una pieza de Miguel Lorente, es una partida de ajedrez de Marcel Duchamp en un campeonato internacional, ¿no? Entonces, este programa en el año 93-94 tenía un perfil muy local y muy generacional, ¿no? La idea que articuló el proyecto fue la de Zona de Sombra, un espacio social y cultural semi-independiente y semioculto del sistema artístico local
donde se pudiesen generar unas condiciones óptimas de trabajo. Aunque esto causaba dificultades con algunos artistas que buscaban sobre todo alcanzar visibilidad, mi argumento era precisamente que la visibilidad en un sistema tan viciado necesariamente afectaba de una manera negativa a la obra, ya que ésta no camina sola por el mundo. Para significar, tiene que ubicarse dentro de un espacio discursivo e institucional, dentro de la historia y dentro de la sociedad. Y es ahí donde se produce la relación con el sujeto. Y si este espacio está distorsionado, todo se va a distorsionar. Decía Gombrowicz, a quien ha citado antes largamente Estrella de Diego, que el hombre depende en grado sumo de su reflejo en el alma del otro, así ese otro sea un cretino. En consecuencia, era necesario crear un subsistema paralelo, quizás interdependiente, pero con reglas propias. Y bueno, finalmente esto es algo que todavía mantengo en lo que se refiere al sistema artístico español. Creo que fue durante mi estancia en México, entre el 97 y el 2000, en los años previos a la gran explosión internacional del arte mexicano, cuando empecé a desplazar mi atención de la producción artística hacia la formación de público. En el 98 colaboré muy estrechamente con La Panadería y durante su influencia para mí ha sido luego muy importante, porque era un lugar donde se entrecruzaban de una manera ejemplar discursos de alta y baja cultura con sus respectivos públicos. Aquel año trabajé en 2 proyectos, sobre todo. Por una parte fui curador de la exposición doméstica, en la cual se intervinieron 9 viviendas en la Colonia Condesa, llevando la obra y al público a un contexto muy específico en el que se transformaba la relación objeto-sujeto y adquiría nuevas lecturas. Vamos a ver también algunos ejemplos de aquella exposición. Esta es una pieza de Enrique Jessic, está hecha en las piezas de doméstica, todas estaban hechas en casas que no eran del propio artista y que no eran estudios de artistas, eran casas que estaban habitadas de forma normal y las condiciones de habitación o de vida cotidiana se alteraban drásticamente. En este caso, Enrique bajó el techo a mi estatura, que es algo más de 1,60 m, eliminando todo el espacio por el cual yo no puedo circular. La siguiente es una pieza de cuando todavía era Semefo, de Teresa Margolles, que todavía existía ya en su versión más pequeña, el grupo Semefo. Es un sofá tapizado con vísceras, habría que añadir humanas, ¿no? Que se hizo en casa de una actriz de teatro y que, bueno, pues obviamente sí producía dentro de la casa una tensión sobrecogedora, ¿no? Y un tercer ejemplo, no he traído tampoco todos para no extenderme, es una pieza de Javier Pérez Aranda, un artista español, que convirtió los cuadros de una casa en espacios de almacenamiento y guardó detrás de ellos todo aquello que estaba mal colocado o amontonado o molestando en la casa, ¿no? ¿Tienes aquí? ¿Quién lo hizo? Esta es de Javier Pérez Aranda. Perdón. Bueno, por otra parte, en el 98 también ayudé en La Panadería a preparar la beca Fideicomiso México-USA, más conocida como Rockefeller, y fue cuando tuve realmente oportunidad de estudiar a fondo su trayectoria y hacer análisis de esos entrecruzamientos en los cuales basé precisamente la argumentación para la beca. Consecuentemente, cuando María Hacha y yo refundamos el Ojo Atómico en 2003, de vuelta en Madrid, nuestras premisas fueron muy distintas de las de la primera etapa. El proyecto sigue siendo local porque un proyecto alternativo debe estar enraizado con firmeza en su realidad social histórica y en este nivel responde a 2 cuestiones concretas: la centralidad que mantiene Arco en el sistema artístico español y la construcción compulsiva de museos, más de 25 en 5 años tras el éxito mediático y de público de la franquicia del Guggenheim. Es ahora en este contexto cuando surge el nombre de Antimuseo, por oposición a este tipo de instituciones donde el contenedor, el edificio, es el elemento más importante y los programas y colecciones muchas veces o carecen por completo de sentido o bien pretenden instalarse en la centralidad del mainstream ignorando su condición periférica. Este es el caso, por ejemplo, muy conocido del MUSAC, ¿no? Volviendo a nuestras premisas, en esta etapa el programa de exposiciones es internacional y el ámbito de problemas que tratamos se inserta dentro de una corriente crítica muy amplia sobre la institución museal, la crisis de la esfera pública, la pérdida de la autonomía de la cultura o lo que supone la implantación de los sistemas de producción postfordista para el arte contemporáneo. Para resumir, voy a citar un texto de Jorge Ribalta, que es un curador del MACBA de Barcelona, que expresa con precisión nuestro punto de partida. No podemos mantener una concepción de la esfera cultural basada en la crítica de la razón instrumental,
puesto que hoy la subjetividad misma está inmersa en los procesos del capitalismo. Necesitamos otros discursos para defender la especificidad del arte y la cultura más allá del paradigma moderno clásico contra la razón instrumental. Por tanto, el núcleo de la cuestión consiste precisamente en encontrar métodos y discursos alternativos que sean verdaderamente significativos y emancipatorios. En este panorama, donde la esfera pública ya es más una arena para la publicidad que un escenario para el debate crítico racional, como afirma Craig Calhoun, la institución museal, que en su momento tuvo tanta importancia para la definición del nuevo sujeto político burgués y la formación de su esfera pública, se enfrenta efectivamente a una degradación, asimilada ya a la industria del ocio, donde la energía creativa y la capacidad de debate crítico racional del público son conducidas a formas sofisticadas de consumo, integrándose en esos procesos de producción postfordistas y perdiendo, en consecuencia, algo que ha sido específico de la cultura a lo largo de la modernidad, el antagonismo. Estas cuestiones, nos dice Simon Sheikh, uno de los teóricos más interesantes de la actual escena progresista europea, son cruciales para las instituciones de arte contemporáneo, sean progresivas o regresivas, en la forma en que se entienden a sí mismas o en que las ven los demás, tanto dentro como fuera del mundo del arte, puesto que las instituciones artísticas son en realidad el intermediario, interlocutor, traductor y punto de encuentro entre la producción del arte y su público. Uso aquí deliberadamente el término público sin cualificarlo o cuantificarlo, porque es exactamente la definición y constitución de este público como audiencia, comunidad, demarcación o potencialidad, lo que debe ser la tarea de las llamadas instituciones progresivas, un lugar que está siempre deviniendo lugar, una esfera pública. Bien, mi experiencia en estos últimos años con el Ojo Atómico o Antimuseo de Arte Contemporáneo ha sido fructífera en este sentido. Ha habido dos proyectos en especial que ejemplifican bien las teorías que estoy exponiendo. El primero fue ¿Cómo imaginas tu plaza?, en el que colaboramos con diversas asociaciones y redes del barrio de Prosperidad en las movilizaciones para preservar la plaza del mismo nombre como espacio social. Vamos a ver la siguiente imagen. Este es el montaje final de la exposición. En esta exposición había un conflicto en torno a esta plaza, que es el centro del barrio, es el corazón de la vida social, está el mercado, la parroquia, la estación de metro, y había un proyecto para eliminar el arbolado y el mobiliario urbano de forma que se convirtiese en un espacio de tránsito mucho en una tendencia de urbanismo que impide la sociabilización sin consumo, ¿no? Entonces, nosotros estábamos integrados en la Red Prosperidad y no pretendimos, digamos, crear un espectáculo sobre la plaza, sino intentar ampliar este debate a toda la población del barrio. Para ello hicimos, está en el centro, esta maqueta es el plano de la plaza con solamente la estación de metro. El día de la inauguración la gente podía tomar unas fichas con iconos de diferentes elementos y colocarlos encima. Vamos a ir viendo más imágenes, son varias vistas de la exposición. De aquí vemos otra vista de la maqueta y había un monitor con entrevistas a líderes de diferentes agrupaciones del barrio, líderes contrapuestos también, como puede ser el de la Asociación de Empresarios o el de Izquierda Unida. Seguimos y también invitamos a varios artistas a hacer un trabajo sobre el tejido social del barrio. Simultáneamente, y para acentuar la comunicación con el barrio, editamos un boletín que distribuimos y que era el lugar donde fundamentalmente se iban a exponer estas obras de los artistas. Vamos a pasar a la siguiente. Este es el mismo plano que había en el suelo. Esto lo repartimos por todo el barrio y fue una de las iniciativas que funcionó mejor porque la gente hasta lo fotocopiaba para poder participar en este debate, ¿no? La siguiente. Este es un ejemplo de uno de los proyectos de los artistas escogido, porque está aquí presente, el de María Hacha, que hizo una guía de los comercios creados o regentados por mujeres inmigrantes, ¿no? Cambiando la percepción social que se tiene de las mujeres y de los inmigrantes simultáneamente, y en la fichita que hay al lado explica qué venden y también cómo llegaron hasta España y cómo consiguieron crear o dirigir su negocio. El segundo proyecto es Fosa Común. Es una videoinstalación sobre los desaparecidos de la represión franquista y en él la colaboración se dio con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Vamos a verla así. Ay, perdón, me había olvidado que había añadido estas imágenes. Durante el proceso de la exposición empezó a desaparecer ya el mobiliario de la plaza, ¿no? De estos tipos de políticas sorpresivas que tienen a veces los gobernantes, quitaron unos bancos con mesa donde se reunían sobre todo jubilados, ¿no? Entonces, dentro de los actos de protesta planteados por las asociaciones de vecinos, nosotros hicimos una intervención con unos muebles diseñados por un arquitecto que se llama Marcos Corrales, unos muebles que se pueden desmontar. La siguiente es otra vista de lo mismo. Y la protesta y la recogida de firmas y la rueda de prensa pues, se hizo con el soporte de este mobiliario. Bien. Ya la siguiente debe ser de Fosa Común, efectivamente. Fosa Común, como he dicho, es una videoinstalación sobre los desaparecidos de la represión franquista. Es un proyecto que hice yo en colaboración con Günter Schweiger, que es quien está ahí en el centro del mapa. Él había hecho un documental sobre la exhumación de una fosa en Burgos, donde había 6 cuerpos, y yo a partir de este documental le propuse montar esta pieza en la que recogí tierra de la misma fosa común y con ella dibujé un gran mapa de España sobre el cual la gente tenía que caminar para ver el resto de la exposición, que incluía algunos textos, documentos, estadísticas. Hay 2 vistas más de la exposición. Había un monitor en el que se ve cómo excavó la tierra, otro con una colección de retratos de desaparecidos y textos legales, ¿no? Y una más, ahí en la siguiente vemos la proyección del documental. El documental es autónomo y sí sería un ejemplo de interdisciplinaridad y colaboración, ¿no? Bueno, el factor común, que es lo que importa en estas exposiciones, fue la transformación del público del antimuseo. En los 2 casos se redujo el público característico de un espacio de este tipo, artistas jóvenes, personas vinculadas al arte o a subculturas avanzadas, para dejar paso a personas que habitualmente no consumen arte en ninguna manera, de diferentes edades, de formación media o baja, y que participaban en un evento del que entendían perfectamente sus dimensiones político-culturales sin necesidad de interpretar correctamente los códigos propios del arte contemporáneo. Perdón. Frente a experiencias de tipo regresivo, bueno, en Fosa Común también publicamos un boletín como medio de comunicación con la sociedad, ¿no? Frente a experiencias de tipo regresivo en las que la colaboración con comunidades se da desde una perspectiva jerárquica, aquí los colectivos implicados, en un caso vecinos del barrio y en otro caso familiares de desaparecidos, no operaban como objeto del proyecto, cosificándose para su consumo como alta cultura por un público especializado, sino que tomaron un lugar central precisamente como público, o más exactamente como un contrapúblico, porque debido a esa incorrección en la interpretación de códigos, hay un dislocamiento de la estructura de la institución arte y se produce un espacio social efectivamente diferente del que forma el público del arte, tanto el especializado como esa idea de público general, es una idea abstracta de la totalidad de la sociedad como partícipe de determinadas prácticas culturales o de consumo, prácticas que son también precisamente el objeto de nuestra crítica. Tras estas reflexiones, hemos concluido por plantear un modelo de programa diferente a partir de 2007, en el que el formato tradicional de exposición va a ser sustituido por líneas de trabajo sobre determinados temas en las que se pueden involucrar organizaciones civiles y especialistas de diferentes campos. Lo que pretendemos es acentuar el dislocamiento, para seguir con el término propuesto por Ivo Mesquita, desde lo más básico, como puede ser la temporalidad de las exposiciones con sus característicos picos de audiencia, hasta niveles profundos de organización del conocimiento y autorrepresentación de discursos hegemónicos. En estas líneas de trabajo nunca va a haber un momento final, un clímax, donde al fin se ve el resultado, y junto a lo que entendemos convencionalmente como artístico, se darán diferentes prácticas sociales, políticas, científicas o pedagógicas. Por ejemplo, la exposición «¿Cómo imaginas tu plaza?» dará lugar a una línea de trabajo sobre la ciudad en la que incidiremos sobre el tejido social y urbano del barrio de Prosperidad, pero también sobre temas generales o cuestiones específicas de ciudades paradigmáticas como México. En ella, además de la colaboración con la Asociación de Vecinos o con la Red Prosperidad, que es una plataforma asamblearia donde se debaten problemas del barrio y se emprenden movilizaciones, lo haremos con asociaciones de inmigrantes o con la célula local del Partido Comunista.
También buscaremos la participación de arquitectos que abordan este tema desde posturas avanzadas como el colectivo madrileño Área Ciega o Santiago Cirujeda, de artistas que trabajan específicamente sobre lo urbano como Eric Engrich, conocido en México, o el Project Gruppe, u otras asociaciones como puede ser la de maestros de arte de primaria, Enterarte, etc. Los resultados los veremos al cabo del tiempo, pero desde ahora les invito a seguir nuestro proyecto desde Internet en nuestra página www.ojoatómico.com y a participar en él si se da ocasión. Gracias. Muchas gracias a Tomás Ruiz. Yo quería mencionar antes de entrar a la discusión que de hecho la pieza de Fosa Común de Tomás Ruiz está visible. Ya no. Ya no. Desgraciadamente ya no. Estaba en el Centro Cultural de España. Si la vieron, tuvieron suerte de verla, la vieron hace poco aquí. Estaba presente como una exposición viajera. Entonces, quizá en lo que ustedes preparan sus preguntas y sus reacciones, valdría la pena empezar una especie de debate entre nosotros. Quiero marcarle a todo el mundo que tenemos que estar acabando en un poco menos de una hora, antes de las 7. Creo que o por lo menos a mí me resultó muy interesante que, a pesar de los muy diversas estrategias y puntos de partida de todos ustedes, hay como problema, que es el que de hecho la institución cultural, el cubo blanco, el espacio de exhibición no desapareció. Es decir, que la actividad de desbordamiento de ese territorio, que parecía promisoria o que por lo menos sugería que probablemente el espacio museal quedaba desfondado o obsoleto, no acabó de eliminar ese territorio, pero lo que sí consiguió fue provocarnos una profunda discusión de ¿y ahora cuál es su posible tarea o cuál es el aprovechamiento que podemos hacer de su desestabilización? En cierta manera creo que los tres hablaron de una situación donde en cierta forma el espacio de exhibición está ahora demandándonos saber para qué puede servir, cómo usarlo, y ya no sabemos exactamente cómo ligarnos con la noción de el espacio liberal que aludía Tomás Ruiz, que se representaba en él a través de la exhibición de los artistas. Entonces, en cierta manera, yo querría que, un poco a resultas de sus presentaciones, que abordáramos sobre esta cuestión. ¿Es acaso que lo que están ustedes describiendo es una situación donde tendríamos que imaginar que en lugar de pelearnos con el modelo de exhibición, la pregunta es ¿en qué se puede convertir la exhibición? O ciertamente la batalla por escapar de la exhibición es todavía una batalla. Quizá por el orden en que discutimos querría que Isabel Carlos nos planteara si está de acuerdo alguna cuestión sobre esto. La cuestión es en qué se puede convertir una exposición. En parte, y si la puedes todavía rescatar para una función pública distinta de la que era el espacio artístico, autónomo y especializado. Porque un poco en tu caso lo que hay interesante es, efectivamente, es curioso que se nos aparezca extraño que una bienal ocurra en espacios museológicos. Esa es la primera, cuestión. Sí, pues para mí toda la cuestión de la exposición y mismo del espacio de lo cubo branco, no tengo nada contra lo cubo branco y me gusta lo cubo branco. Lo que los últimos años han mostrado muy bien es que podemos trabajar en otros espacios deslocados que no de lo cubo branco y muy bien. La cuestión es siempre la misma, adecuar lo que quieres hacer de algún modo al espacio. Lo diría como curadora, ¿no? Si tengo esta sala, pues es muy diferente de tener un cubo branco o
o 5 metros por 5 metros. La cuestión de la exposición ser más, que se puede convertir la exposición por el espacio social, esa es la cuestión. Pues para mí la exposición es algo que se pasa ya en el espacio social. Que no hay, el esfuerzo para mí de los curadores es que todo lo que hace tiene inmediatamente una responsabilidad pública y social. Que yo no hago para mí misma, yo hago para lo público, para la audiencia, y tentando mostrar de la mejor manera el trabajo de los artistas. Y esta es, para mí, nuestra responsabilidad. Y inmediatamente una exposición es una cosa pública, es una cosa social, no es una cosa que no se hace para yo ver o el artista ver. Es una cosa inmediatamente social, pública. La cuestión de la entrada de lo social, yo estoy a ser un poco, a escapar un poco de propósito, mas la cuestión de lo social, y que me parece que lo que Bárbara ha hablado y Tomás también, que ha venido mucho con Walt Foster y lo ha teorizado muy bien como Estrella en la mañana nos ha mostrado, del artista como etnógrafo y todo eso, pues muy bien, mas no, para mí no necesito de ese trabalhar com o lado mais antropológico, mais etnográfico, mais comunitário, para a exposição ter uma função social. Porque para mim sempre tem uma função social. A outra coisa que me pareceu muito bem e gostaria que eventualmente Tomás hablasse um pouquinho mais disso, é que penso que hoje, e sobretudo, como Tomás ha dito em Espanha, o espaço alternativo é mais para o público e menos para o artista. Porque o artista lo puede hacer en la tele lo que quiera. No necesita, o museu ha sido forzado a quebrar suas fronteras. Y entonces me parece hoy que el artista no necesita más del espacio alternativo en el sentido que puede llegar a tete y la quebrar toda, que lo pueda acontecer, mas lo público sí. Lo público necesita probablemente de programaciones alternativas, de una otra mirada. Y eso me parece muy interesante lo que Tomás ha dicho como o espaço alternativo hoje é menos para o artista e mais para o público. Sí, digo, yo concuerdo contigo, Isabel, me parece muy interesante la idea de transformación de público que planteabas, Tomás, sobre todo en el sentido de, por ejemplo, la pieza del cómo imaginas tu plaza, ¿no? Porque estás haciendo al público pues copartícipe y arquitecto de la obra también, ¿no? Entonces, esa noción sí me parece interesante y va ligado con lo que decías, y más allá de si exhibir es todavía un modelo vigente, creo que pues sigue vigente, vaya, la institución es más fuerte de lo que pensábamos, la seguimos atacando, pero ahí y está. No es mal haber instituciones, me parece. Sí. Bueno, yo había añadido algo más, le he abreviado mi charla para ahorrar tiempo. Acércate más al micrófono. Sí, que habría abreviado un poco mi charla y había una cosa que yo incluía al final como colofón, y es que lo que llamamos arte es una institución social, y yo había buscado una definición académica que dice que una institución es un conjunto de estructuras y actividades cognitivas, normativas y reguladoras que suministran estabilidad y sentido al comportamiento social. Entonces, el cubo blanco nunca ha sido blanco. El cubo blanco siempre ha tenido un contenido intenso, que es lo que hace que el público tenga determinada relación con la obra de arte y con esa institución que contribuye a crear y regular comportamientos y normas
y formas de entender la vida y entendernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, la alteración compleja o donde se puede dar un debate interesante, que ya veremos con mejor o peor resultado, es precisamente en entender que, bueno, que lo que hagamos como arte está dentro de la institución, no está fuera. Cuando estás fuera de la institución ya estás haciendo otro tipo de cosas que pueden estar bien, pero no son arte, ¿no? Lo que para mí hace que algo se identifique como arte es su adscripción y su aceptación dentro de esta institución. Entonces, ahí es donde tenemos que forzar o dislocar la estructura de la institución para que el público encuentre otras formas de entender la obra de arte, de entender las relaciones sociales y políticas que emanan de esa institución y sus estructuras y llevarla a términos o a procesos emancipadores, no represores, ¿no? No sé si he contestado o me he ido mucho por las ramas. ¿Podrías solamente decir una cosa? Cuando digo que el espacio alternativo para lo público es, por ejemplo, ir a un espacio que no hay servicios educativos, ni visitas guiadas, ¿sabes? Cosas así. Y por ahí. Pero quizá eso, bueno, me parece que es un punto en donde te diría, bueno, ¿dónde puedo firmar la petición? Pero aparte de eso, quizá lo que yo un poco querría plantear es que hay, en lo que ustedes plantearon, toda una serie de, yo diría, de ajustes para usar un poco el punto de partida de Tomás de la alternatividad. O sea, porque por otro lado también está el hecho de que, y lo voy a poner muy sobre la mesa, o sea, el ojo atómico tiene más de 10 años de vivir en esa, es una expresión muy hermosa, esta sombra en la que se quiso colocar, ¿no? Hubo una decisión de vivir en la sombra y la realidad no se opuso, digamos. En absoluto. No vino a poner el la sombra se acentúa año tras año. No se opuso en demasía a esa decisión. Pero curiosamente, al final del tiempo, de alguna manera, por ejemplo, yo sé que por primera vez tú tienes fondos, es decir, hay una estructura donde tú tienes una inscripción social. Del mismo modo, es muy importante, para rescatar el punto de Isabel, en que efectivamente el diálogo de las bienales estaba presupuesto sobre esta tensión latino-germano, o sea, esta especie de oposición clásica, y de pronto tenemos el desplazamiento sur-sur, plantea un lugar donde esta oposición no está tan claro. Y luego, en cierta manera, lo que decía Bárbara implica, bueno, ahora voy a empezar a hacer todos estos juegos con lo que el museo, lo que el lugar del espacio de exhibición puro no es. Una colección, un registro de actividades, un archivo. En todos los casos, yo creo que hay un ajuste de ese espacio dislocado, que de alguna manera está adquiriendo elementos de la función de institución. Yo quisiera interpretar que en parte es por el reclamo al espacio de entretenimiento y educación del espacio cultural, pero quizá podríamos abordar un poco sobre por qué de pronto estas operaciones se vuelven tan, voy a ponerlo entre comillas, responsables. Yo no he sido probablemente muy clara cuando he hablado de la cuestión de la razón y de la emoción, que después tenía todo a ver con ese cliché del sur, más la neurología contemporánea nos prueba que la emoción es importante en la construcción racional del ser humano, mas también para mí lo que me interesaba era con drop, largar una palabra que desde Greenberg, que la arte no la usa. Si fueres a ver cuántas veces un crítico de arte escribe la palabra emoción o dice que ha sido emocionado por una obra, los artistas hablan de emoción. Lo discurso crítico y la teoría de arte nunca habla de emoción. Y ahora, pues éramos un poco una provocación, ¿sabes? También, como largar esa palabra y la ver como trabajaba como una moldura para una bienal. Y fue increíble como público, precisamente,
foi extremamente, aderiu completamente a essa ideia. E depois, claro que a exposição não era nada hecha de coisas para te emocionar. Havia, com certeza, algumas obras, mas não era uma exposição que tivesse coisas para chorar e não, é que era cool, se quiseres. Mas era também isso, assim como tentar desmontar uma série de clichés, os clichés do sul, muito bem, mas também do próprio discurso da teoria da arte. Por que é que esta palavra não se usa? Porque la rejeitamos, porque o minimalismo, porque lo sabemos, la história, mas um pouco também chamar a atenção para essa coisa que é suposto que a obra de arte nos emocione, mas nós outros, quando escrevimos, evitamos a palavra. Era emoción. Sí, bueno, la pregunta que has hecho tiene como varias partes y entonces la respuesta que se me ocurre es un poco fragmentada, ¿no? Por una parte, yo no pienso tanto en ajustar cosas como en desajustarlas, ¿no? Y dejarlas desajustadas, ¿no? Ya es problema de otros volver a ajustarlas, por así decirlo, ¿no? Y estos son procesos que siempre tienen un carácter dialéctico. Cuando dices, pues eso, el ojo atómico ya empieza a recibir fondos, yo estoy en esta mesa, por ejemplo, efectivamente hay un proceso de aceptación social de un proyecto que durante 10 años ha caminado en la sombra. En España sigue en la sombra realmente, ¿no? Además estamos llegando ya pues a perder, como he dicho antes, contacto con el público especializado, que es un fenómeno apasionante, ¿no? Pero sí hay una aceptación institucional. Y en ese sentido, bueno, pues que es posible que es un proyecto que ya está llegando a su fin. Debía haber llegado a su fin hace muchos años. Yo decidí reabrirlo porque había un contexto que me parecía más delirante aún que el de mis años mozos, ¿no? Entonces, yo no sé si finalmente ha aportado algo como para que cumpla ese momento dialéctico y otra generación lo recoja y lo supere o lo contradiga o me haga una crítica, ¿no? Yo soy muy pesimista con mi sociedad. Entonces, pero no sé muy bien cómo planteabas lo de la relación con el público. O sea, esos dos elementos del ajuste y de la dialéctica del ojo atómico lo tengo muy claro. Por otra parte, también creo que un espacio alternativo tiene una vida breve. O sea, un museo se abre para que dure para siempre. Un espacio alternativo, pues si llega a durar 5 años, yo creo que ha cumplido suficientemente su función. Es muy difícil que no se institucionalice, ¿no? Que no se llegue a ser completamente absorbido, en cuyo caso pues es de esperar que haya cumplido alguna función, como lo que ha ocurrido de que realmente los museos han tenido que acomodarse a las prácticas más descabelladas de los artistas, de abrir agujeros en el suelo, poner cosas que se pudren, etcétera, etcétera, ¿no? Que hace 20 años seguramente era muy problemático, ¿no? Pero el problema que estoy girando y que, bueno, que es un problema que estoy investigando, que estoy tanteando a ver qué sale, es esas estructuras sutiles que hacen que el público que accede a un museo tenga ya una visión de una construcción social en el que hay una representación del poder, en el que el museo previamente ha operado una exclusión de lenguajes, de discursos, para presentar algo que se supone que es lo mejor, pero que no es lo mejor, simplemente es una opción política, ¿no? Y ahí hay una enorme cantidad de lecturas que una persona hace intuitivamente antes de llegar a ver una obra de arte, ¿no? Cuando pasa a la taquilla del museo. Ese es el tipo de estructuras que a mí me interesa desmontar, buscando prácticas que la pongan en peligro, ¿no? No sé hasta qué punto, con un éxito o sin éxito, pero sí prácticas de gestión o de curaduría o de creación artística en las que de repente alguien que tiene conciencia de que va a un espacio artístico, como lo es el ojo atómico, maneje otro tipo de recursos y otro tipo de símbolos y alcance otro imaginario, que es de lo que estamos tratando, ¿no? De buscar separar el imaginario colectivo y la producción de subjetividad de procesos de consumo, ¿no? de producción de experiencias en el sentido del capitalismo posfordista. No,
Me quedé pensando en este punto que tocaste, Tomás, de el papel del espacio alternativo de cara a la transformación de la institución, que ahora ya le da cabida a todas estas prácticas artísticas y que se volvió más maleable y más flexible. En ese sentido, ¿cuál es el futuro? O sea, ¿sí piensas que va a ser cooptado un proyecto como el Ojo Atómico y que tienen siempre fecha de caducidad los espacios alternativos, o más bien es que estás pactando tú la transformación de tu proyecto a medida que tienes más recursos y que trazas nuevos rumbos? No sé. Bueno, yo creo que nosotros tenemos fecha de caducidad, entonces, forzosamente. Entonces, hay un ritmo biológico que de alguna forma al que tienes que acomodarte. Yo ya no tengo 20 años, ¿no? Entonces tengo unas condiciones físicas y sociales que efectivamente me exigen más comodidad en mi vida, que en algunos momentos ha sido realmente incómoda, ¿no? Y por otra parte, hay relaciones generacionales. Yo ya no soy parte de un grupo de jóvenes artistas, yo soy ya un tipo con una trayectoria detrás, y la gente que viene detrás debería criticarme, ¿no? O sea, entiendo que esa relación dialéctica debe existir siempre, que cuando no sea esa relación dialéctica es que las cosas están muy mal, ¿no? Y eso es algo, por ejemplo, que pasa mucho en las periferias, y considero que España está dentro de las periferias, que la relación dialéctica se da siempre con el centro. O sea, el modelo de un artista español no es el artista español de la generación anterior, sino el artista norteamericano o alemán de la generación anterior, ¿no? Y la relación dialéctica se da respecto a esos centros, ¿no? Y no antes se da de una forma extraña, no siempre se da con mucha inteligencia. Entonces, yo realmente a estas alturas me encontraría cómodo, pues, seguramente trabajando en un museo. No sé si en España, la verdad, porque la intervención política sobre los museos en España es muy intensa, pero sí estaría cómodo. También estoy cómodo en el Ojo Atómico, pero no creo que lo mantenga abierto muchos años más, porque entiendo que yo ya tengo un discurso articulado que empieza a integrarse y que ya no tiene ese sentido, ¿no? Creo que sería oportuno abrirnos a preguntas del auditorio. ¿Quién querría empezar? Estrella de Diego. Sí, yo me estaba interesando mucho lo que estaba hablando Isabel de las emociones, porque realmente creo que, bueno, no sé si una parte del problema, pero al menos sí una parte de algunas de las cuestiones que se despiertan, emociones, pasiones, o sea, me da igual, llámalo algo que no sea clasificable. Y entonces me estaba acordando de un libro que escribió James Elkins, que se llama Pictures and Tears, o sea, cuadros y lágrimas, en el cual al final del libro, que tiene partes buenas y partes malas, pero es un libro interesante como puesta en escena, porque además es un libro un poco autobiográfico, para quien a lo mejor no lo haya leído, y entonces cuenta de repente dónde llora, dónde no llora. Es muy curioso que mucha gente lloraba en ciertas obras de repente no figurativas, o sea, toda esa idea de las emociones. Y entonces al final había una serie de ¿cómo se dice?, de testimonios o de cartas de muchos historiadores del arte muy conocidos, muy relevantes, y que nadie lloraba delante de las obras. Ya nadie llora delante de las obras, ni incluso del pasado. Y entonces yo siempre hay una imagen que me acuerdo perfectamente, que dejó absolutamente perpleja en una visita a la Unión Soviética, mejor dicho, a la ex Unión Soviética, en un museo de Moscú. De repente, delante de un icono había una señora que estaba rezando. O sea, esa idea de que el museo, yo estoy de acuerdo, o sea, el museo es un lugar social, es un lugar donde pasan cosas sociales, y seguramente esa higiene es la que ha ido expulsando. Yo me quedé perpleja, o sea, la señora estaba delante del, claro, o sea, era un objeto desplazado, pero lo mismo podía pasar en el Museo del Prado, donde hay miles, bueno, no miles, pero decenas de pinturas, o centenares casi, ¿no?, de pinturas religiosas. Entonces yo creo que ese es un tema que probablemente lleva al resto de los espacios alternativos, de por qué no pueden mantenerse. O sea, quiero decir que a lo mejor estamos viviendo en un lugar raro, que es la sociedad contemporánea, ¿no? En el cual, en un momento dado, cuando las cosas se convierten en, como se dice, hay un punto en que la sociedad o no hace ningún caso a las cosas o inmediatamente las chupa y las recoloca. Y entonces yo creo que eso es algo que a lo mejor merece la pena pensarlo, aunque no tenga solución, simplemente pensarlo, porque yo creo que lo que estaba diciendo Tomás es muy interesante. O sea, ¿hasta cuándo puede lo alternativo seguir siendo alternativo? Sí, como dice Isabel, las emociones están expulsadas, emociones hasta de repulsa. O sea, la gente va a un museo y yo digo, sí, está bien, que no os guste, no pasa nada. O sea, a lo mejor el artista lo que busca es que no os guste. O sea, se ha expulsado hasta la idea de decir, no me gusta, esto es una porquería, ¿vale? Pero
Entonces yo creo que por ahí van los tiros y es muy interesante que ese libro yo creo que realmente tuvo poco eco, porque es un libro raro y luego acaba muy mal y el final lo es muy apresurado, pero es muy curioso porque yo creo que habla de esas patologías que estabais tratando un poco, nuestras patologías colectivas, sociales, ¿no? De las cuales estabais hablando en la mesa. Y ya me callo que hablo mucho hoy. Pero sí, no, era al hilo de la discusión. ¿Quién reaccionara ante...? Bueno, yo quería comentar, no le doy, digamos, mucha relevancia dentro de mi discurso, pero sí te quería comentar respecto a la emoción, algo que me pasó y que me sucedió. Pues yo soy muy racional, soy muy poco emotivo. Con la exposición de Fosa Común es que vino gente muy mayor que tenían, gente mayor cuyos padres eran desaparecidos, víctimas de asesinatos extrajudiciales, y hubo en una ocasión un señor pues de como 70 años que me abrazó y me dio las gracias porque era la primera vez que había corporizado un dolor que él había ocultado